15 de abril de 1945. Dachau, Baviera, Alemania. En aquel corredor nadie gritaba. No se oían disparos, ni órdenes, ni carreras nerviosas. Solo llegaba desde algún punto del edificio abandonado el eco lejano de las botas británicas avanzando y el crujir ocasional de una puerta que se abría, una tras otra. El campo había sido tomado hacía apenas unas horas. Para algunos, la guerra ya había terminado. Para otros, el miedo todavía no se había enterado. El aire estaba impregnado de desinfectante militar mezclado con algo más viejo, más profundo, algo que ningún químico podía borrar. Las paredes del pasillo, manchadas de humedad, parecían sudar. El suelo de madera gemía bajo el peso de los soldados que avanzaban habitación por habitación, abriendo puertas y contando cuerpos, vivos y muertos. Afuera, el sol de media mañana iluminaba un paisaje que parecía arrancado de una pesadilla. Barracones vacíos, montones de ropa abandonada y un silencio espeso que lo cubría todo como una manta húmeda. Elisa Rosenfeld estaba sentada en el suelo de la última habitación del pasillo, apoyada contra la pared helada, con las rodillas apretadas contra el pecho. No lloraba. Esa etapa ya había quedado atrás. En su rostro no había pánico, solo un agotamiento profundo, antiguo, acumulado durante años. Tenía 24 años, pero en su mirada cabían décadas enteras. Sus manos, finas y marcadas por cicatrices, descansaban inmóviles sobre las rodillas. Vestía lo que alguna vez fue un vestido azul, ahora reducido a un trapo gris, sin forma ni dignidad. El cabello corto y desigual enmarcaba un rostro que había olvidado cómo sonreír. Cuando la puerta se abrió, la luz del pasillo irrumpió de golpe y proyectó una sombra alargada sobre el suelo. En el umbral apareció un soldado británico, alto, con el uniforme cubierto de polvo y el casco torcido. Thomas Caldwell no levantó el arma ni gritó, simplemente observó. Sus ojos color avellana recorrieron la habitación vacía hasta detenerse en la figura encogida junto a la pared. Aquella mañana ya había visto muchos prisioneros, hombres rotos incapaces de sostener la mirada, mujeres silenciosas que temblaban al oír pasos, niños que no reaccionaban a nada, con los ojos clavados en algún punto invisible. Pero en ella había algo distinto. Tal vez la forma en que sostenía la mirada sin parpadear. Tal vez que no pedía ayuda, no extendía las manos, no se movía. Estaba allí como si hubiera decidido que ese era el lugar donde todo terminaría. Thomas dio un paso adelante, y el sonido de sus botas resonó en el espacio vacío. «Todo está bien ahora», dijo en inglés, con una voz baja, casi insegura. Incluso para él, las palabras sonaron extrañas. ¿Qué significaba «todo está bien» en un lugar así? Elisa tardó unos segundos en responder. Sus labios se movieron apenas, como si probara las palabras antes de dejarlas salir. Cuando habló, no pidió agua, no preguntó si era libre, no preguntó nada. Solo dijo en alemán, con una claridad que cortó el aire como un cuchillo. Ich bin Being in Nazi-Deutschland, heb geboren. Nací en la Alemania nazi. La frase cayó pesada, inerte. No era una súplica ni una acusación, sino una declaración, una especie de cadena perpetua pronunciada con la calma de quien ya no espera absolución. Thomas entendió lo suficiente, no por las palabras exactas, su alemán era básico, aprendido durante la ocupación, sino por el tono, por la forma en que ella lo había dicho. Aquello no era una presentación, era una confesión, un resumen de todo lo vivido y de todo lo que le habían hecho. Era como decir, soy la enemiga, soy a quien todos odian, soy la que nació del lado equivocado de la historia. Por un instante, el soldado dudó. Miró hacia el pasillo, donde otros seguían avanzando, abriendo puertas, gritando números. Luego volvió a mirarla. Elisa no se había movido ni un centímetro. Seguía sentada, con las rodillas contra el pecho, esperando lo inevitable. Entonces, sin decir una palabra más, Thomas Caldwell dio un paso atrás, salió de la habitación
y cerró la puerta. El pestillo giró con un clic metálico y, en ese gesto simple y silencioso, algo cambió. Porque aquella no era una puerta que se cerraba para encerrar, sino una puerta que se cerraba para proteger. Y Elisa lo supo en el mismo instante en que el sonido del pestillo resonó en el silencio. En ese instante, por primera vez en muchos años, alguien había decidido colocarse de su lado del miedo. Alguien eligió verla no como la describían los papeles, sino como lo que era en ese momento. Una persona sentada en el suelo. Una persona que simplemente había dicho la verdad. Afuera, en el corredor, 60,000 prisioneros aguardaban para ser contados, clasificados, registrados. Dentro de los barracones, miles seguían muriendo de tifus, disentería y desnutrición. En oficinas improvisadas, oficiales británicos rellenaban formularios, asignaban números y decidían destinos como si el orden pudiera imponerse al caos. Dentro de aquella habitación, una mujer acababa de pronunciar en voz alta algo que nadie más se atrevía a admitir. Y un soldado acababa de tomar una decisión que desafiaba toda lógica militar y que terminaría salvando mucho más que una sola vida. Si esta historia te tocó, puedes apoyarla con tu me gusta y suscribirte para no perder los próximos videos. Si deseas ayudar un poco más, también puedes hacerte miembro o usar el botón correspondiente. Gracias, porque cada gesto permite que estas historias lleguen más lejos. Y dime en los comentarios desde qué ciudad y país estás mirando. Quiero saber desde dónde acompañas a quienes la historia intentó silenciar. Cuando las tropas británicas llegaron a Dachau el 15 de abril de 1945, no encontraron un campo de trabajo, sino un cementerio funcionando a plena luz del día. Más de 10,000 cuerpos sin enterrar yacían apilados entre los barracones, y unas 60,000 personas seguían técnicamente con vida, aunque muchas estaban demasiado débiles para resistir siquiera una semana más. El tifus se propagaba sin control. La disentería mataba a decenas cada hora. Y las SS habían huido días antes dejando atrás el caos, la muerte y la prueba de algo para lo que Europa aún no tenía palabras. El capitán Derek Sington, uno de los primeros oficiales británicos en entrar al campo, escribió esa misma noche en su diario que no existía lenguaje humano capaz de describir lo visto. Los muertos convivían con los vivos parecían muertos, y quienes llegaban a liberarlos no sabían por dónde empezar. El ejército británico no estaba preparado para aquello. Se habían entrenado para el combate, la estrategia, la toma de ciudades, no para administrar un infierno humanitario de semejante escala. No había suficientes médicos, ni medicamentos adecuados, ni alimentos que pudieran ser digeridos por estómagos que llevaban meses, incluso años, sin nutrición real. Los primeros soldados que entraron en los barracones vomitaron al ver lo que había dentro. Otros quedaron inmóviles, con la mirada fija en algo que su mente se negaba a procesar. En los primeros 3 días murieron más de 500 personas adicionales, no por violencia directa, sino porque sus cuerpos ya no podían absorber una ayuda que llegaba demasiado tarde. Algunos prisioneros comieron raciones completas y fallecieron horas después por un choque alimentario. Otros simplemente se apagaron, como si la llegada de la libertad hubiera sido la señal que sus cuerpos esperaban para rendirse. La guerra había terminado en términos técnicos. Hitler se suicidaría en 2 semanas y Berlín caería en cuestión de días, pero Dachau seguía matando. Y en medio de ese infierno administrativo, existía un grupo de prisioneros que nadie sabía cómo clasificar. Judíos alemanes, nacidos en Alemania, hablantes nativos del idioma, formados leyendo a Goethe, escuchando a Beethoven y estudiando en escuelas alemanas, personas sin pasaporte válido de otro país, sin familia esperándolos en otro lugar, sin embajada que reclamara por ellos. Alemania los había marcado con estrellas amarillas, deportado en trenes de ganado y torturado en campos de concentración, y ahora los aliados no sabían qué hacer con ellos porque legalmente seguían siendo alemanes, y Alemania era el enemigo. Los polacos tenían Polonia,
Los franceses tenían Francia, los holandeses tenían Holanda. Los judíos alemanes solo tenían un papel que decía Reich alemán, y un país que había intentado borrarlos de la existencia. No eran refugiados de un territorio ocupado, sino ciudadanos del país ocupante, y esa distinción, tan absurda como cruel, los dejaba atrapados en un limbo legal sin salida clara. Algunos oficiales propusieron mantenerlos en campos separados hasta resolver su estatus. Otros sugirieron enviarlos a la zona controlada por los soviéticos, donde, según la lógica militar, deberían ser devueltos a la misma Alemania que los había perseguido. Había incluso quienes sostenían que debían ser investigados como posibles colaboradores, porque, según esa lógica torcida, ¿cómo podían haber sobrevivido siendo alemanes en campos alemanes? Para Elisa Rosenfeld, aquello no era una paradoja teórica ni un dilema administrativo. Era su vida entera. Era la síntesis de todo lo que había sido, de todo lo que le habían quitado y de todo lo que jamás podría recuperar. Elisa había nacido en 1921, en Augsburg, dentro de una familia de comerciantes judíos plenamente asimilados. Su padre, Jacob Rosenfeld, era dueño de una tienda de telas importadas en el centro de la ciudad. Vendía sedas italianas, algodones egipcios y lanas inglesas, y era conocido en el barrio por su honestidad y su instinto para los negocios. Su madre, Ana, daba clases de piano en casa, en un salón que olía a cera de muebles y a partituras envejecidas, y tenía 9 alumnos fijos, todos hijos de familias acomodadas del vecindario. Eran alemanes, se sentían alemanes. Hablaban alemán en casa, leían a Goethe y a Schiller, escuchaban a Wagner en el gramófono y celebraban la Navidad junto con Hanukkah, porque, como decía Jacob, eran judíos, sí, pero también alemanes, y eso no tenía por qué ser una contradicción. Cuando Elisa tenía 7 años, su maestra la elogió delante de toda la clase por tener una de las caligrafías más bonitas. Le dijo que algún día podría ser escritora, secretaria o lo que quisiera, y que Alemania necesitaba niñas inteligentes como ella. Era 1928 y el mundo todavía parecía tener sentido. En 1933, cuando Adolf Hitler llegó al poder, Elisa tenía 12 años, y lo primero que cambió fue la mirada de su profesora. Dejó de elogiarla, dejó de llamarla al frente, y cuando Elisa levantaba la mano, la ignoraba. Sus tareas empezaron a recibir peores notas sin explicación. En marzo de ese mismo año, la profesora le dijo simplemente que ya no podía seguir asistiendo a esa escuela. El padre de Elisa perdió la tienda, no de golpe, sino a través de un proceso lento y calculado para parecer legal. Primero algunos clientes dejaron de ir, luego llegaron inspectores municipales que encontraban problemas en los permisos. Después los proveedores italianos y egipcios dejaron de responder. Y finalmente, en 1935, una nueva ley prohibió a los judíos tener negocios que atendieran a clientes no judíos. Jacob se vio obligado a vender la tienda por una fracción de su valor a un ario designado por el gobierno. Ana dejó de dar clases de piano, no por decisión propia, sino porque las familias acomodadas dejaron de enviar a sus hijos. Una madre incluso le dijo, con tono casi amable, que no era nada personal, pero que su esposo consideraba inapropiado que su hijo pasara tiempo en una casa judía. Elisa fue trasladada a una escuela judía que abría y cerraba según el humor de las autoridades locales. A veces funcionaba 3 meses seguidos. Otras veces, cerraba sin aviso durante una semana. Los profesores eran voluntarios, muchos de ellos ancianos expulsados de universidades, que enseñaban con libros viejos, sin materiales nuevos, en aulas frías donde a menudo faltaba carbón para la calefacción. En 1938, durante la noche de los cristales rotos, la casa de los Rosenfeld fue saqueada. Elisa tenía 17 años y esa noche escuchó vidrios estallar, gritos y botas subiendo por las escaleras. Hombres uniformados entraron, destrozaron muebles, rompieron el piano de su madre y se llevaron todo lo de valor. Su padre intentó protestar y lo golpearon hasta dejarlo inconsciente en el suelo del salón.
Jacob fue arrestado a la mañana siguiente y enviado a Dachau. Elisa y su madre no supieron nada de él durante 3 semanas. Y cuando finalmente regresó, había perdido 30 kilos, tenía 2 costillas rotas, y no hablaba de lo que había visto. Solo repetía una y otra vez que tenían que irse, que tenían que salir de Alemania. En 1939, la familia Rosenfeld intentó emigrar, pero ya era demasiado tarde. Las fronteras estaban cerradas o colapsadas. Los consulados estadounidenses acumulaban listas de espera que duraban años. Los países de Sudamérica pedían sumas de dinero que la familia ya no tenía. Y los barcos rumbo a Shanghái o Cuba estaban completos meses antes de zarpar. Jacob vendió todo lo que quedaba, joyas, muebles, libros, para intentar comprar pasajes falsos a través de un contacto que prometía documentos para Suiza. Le entregó el dinero. El contacto desapareció, y el dinero con él. En 1940, los Rosenfeld fueron trasladados a la fuerza a un edificio comunitario en las afueras de Augsburg, donde decenas de familias judías vivían hacinadas, esperando órdenes que siempre llegaban tarde o demasiado pronto. En 1941, esas órdenes finalmente llegaron. Deportación hacia el este, destino el gueto de Riga, en Letonia. El viaje duró 5 días dentro de un vagón de carga sin ventanas, sin baños y sin agua. 120 personas comprimidas en un espacio pensado para 40. Cuando llegaron a Riga hacía tanto frío que Elisa no sentía los dedos de los pies. Su padre, debilitado por meses de desnutrición, contrajo neumonía durante la primera semana y murió en diciembre de 1941, en un barracón sin calefacción, tosiendo sangre mientras ella le sostenía la mano. Tenía 52 años. Su madre resistió más tiempo. Anna Rosenfeld era una mujer fuerte, más de lo que parecía, y trabajaba limpiando letrinas, cargando escombros, haciendo cualquier tarea que la mantuviera en la lista de los útiles. Pero en marzo de 1942, durante una de las llamadas operaciones de limpieza, fue seleccionada junto a otros 300 prisioneros y llevada al bosque de Rumbula. Elisa nunca volvió a verla. Años después, supo que su madre había sido fusilada en una fosa común, junto a miles de judíos del gueto. Elisa tenía 20 años cuando quedó completamente sola, y en ese momento algo dentro de ella se apagó. No la esperanza, esa ya la había perdido, sino el miedo. Dejó de tener miedo porque ya no tenía nada que perder. No tenía familia, ni futuro, ni recuerdos que no estuvieran manchados de sangre. Solo tenía el presente, día tras día, sobreviviendo por pura inercia biológica. Resistió 2 años más en Riga, trabajando en una fábrica de municiones donde el polvo químico le quemaba los pulmones, comiendo sobras que otros prisioneros desechaban y durmiendo en literas infestadas de piojos. Cuando el Ejército Rojo comenzó a avanzar desde el este en 1944, los alemanes evacuaron el campo. Fue trasladada a Stutthof, en Polonia, luego a Ravensbrück, cerca de Berlín, y finalmente, en marzo de 1945, cuando el sistema ferroviario alemán ya colapsaba bajo los bombardeos aliados, enviada a Dachau en uno de los últimos transportes. Llegó enferma, desnutrida, con una infección en el pie izquierdo que no cicatrizaba y le provocaba fiebres intermitentes, pero seguía viva, y en Dachau, eso rozaba el milagro estadístico. Cuando los británicos llegaron el 15 de abril, Elisa estaba en un barracón lleno de mujeres moribundas. Algunas ya no se movían, otras deliraban en idiomas incomprensibles. Apenas podía caminar. El pie infectado le dolía con cada paso. Tenía fiebre, pero su mente seguía lúcida, y eso la aterraba más que cualquier otra cosa, porque su mente repetía una verdad implacable. No tenía a dónde ir. Alemania había dejado de ser su país, y no tenía otro. Y entonces, en ese corredor silencioso, apareció Thomas Caldwell. Tenía 22 años. Había nacido en Liverpool en 1923, en una casa estrecha cerca de los muelles donde su padre trabajaba cargando barcos, y su madre cosía en una fábrica textil.
Thomas había dejado la escuela a los 14 para ayudar en el puerto, ganando unas pocas libras que entregaba completas en casa. Era un chico común, no especialmente brillante ni particularmente valiente. Leía poco, bebía de vez en cuando, y los domingos jugaba al fútbol con amigos del barrio. Cuando comenzó la guerra en 1939, Thomas tenía 16 años. Vio cómo Liverpool era bombardeada noche tras noche durante el Blitz. Vio edificios venirse abajo, cuerpos sacados de los escombros y a su propia prima morir aplastada por una pared que cayó durante un ataque aéreo. Cuando cumplió 18 en 1941, se alistó en el ejército británico sin entusiasmo, pero con la convicción tranquila de que era lo correcto. Alguien tenía que detener a Hitler, y si ese alguien tenía que ser él, entonces así sería. Primero fue enviado al norte de África, luego a Italia y más tarde a Francia, después del desembarco. Vio combate en Normandía, vio hombres morir de formas que no sabía que existían, vio amigos volar en pedazos por minas terrestres y ciudades reducidas a polvo, pero nada, absolutamente nada, lo preparó para lo que encontró en Dachau. Aquel fue su primer campo de concentración, y lo que vio allí lo quebró de un modo que ninguna batalla había logrado. Había presenciado la muerte en combate y la destrucción de la guerra, pero nunca la muerte organizada, sistemática, industrial. Nunca cuerpos apilados como leña, nunca personas tan delgadas que parecían esqueletos cubiertos de piel. Nunca niños con la mirada vacía mirando sin ver. La primera noche en Dachau no pudo dormir, no por los sonidos. El campo estaba extrañamente silencioso tras la huida de las SS, sino por las imágenes que regresaban cada vez que cerraba los ojos. Las pilas de cuerpos, los rostros de los prisioneros, la forma en que lo miraban como si él fuera la última esperanza del mundo. Y eso lo aterraba porque sabía que no lo era. Era solo un chico de Liverpool entrenado para disparar un rifle, no para salvar almas. Durante los 2 primeros días, su tarea fue abrir puertas y contar prisioneros. Un trabajo mecánico pensado para mantener ocupados a los soldados, mientras los médicos organizaban la ayuda. Abrir una puerta, contar cuántas personas había dentro, anotar el número y pasar a la siguiente habitación. No había tiempo para hablar ni espacio para la empatía. Había 60.000 personas que debían ser catalogadas antes de morir de tifus o desnutrición. Pero cuando abrió la puerta de la habitación donde estaba Elisa, algo lo detuvo. No supo qué fue. Quizá la manera en que ella lo miró, sin miedo y sin una esperanza desesperada, solo con un reconocimiento cansado, como si ya supiera cómo acabaría todo. O quizá que, a diferencia de otros prisioneros que se abalanzaban hacia la puerta, ella no se movió, no se levantó, no extendió las manos. Solo permaneció sentada contra la pared, con las rodillas al pecho, esperando. Thomas dijo lo único que se le ocurrió. Todo está bien ahora. Y Elisa, tras un silencio que pareció interminable, respondió en alemán con una voz tan clara que resultaba imposible imaginarla saliendo de un cuerpo tan frágil. Ich bin in Nazi-Deutschland geboren. Nací en la Alemania nazi. Thomas no hablaba alemán con fluidez, pero había aprendido lo suficiente durante la ocupación para entender no solo las palabras, sino su peso. Ella no se estaba presentando. Estaba confesando el pecado original que nadie perdonaría. Haber nacido alemana en un país convertido en sinónimo de horror. Estaba diciendo, sin decirlo, soy la enemiga, soy de ellos, soy a quien todos tienen derecho a odiar. Y Thomas Caldwell tomó entonces una decisión que no figuraba en ningún manual. Una decisión capaz de costarle la carrera y desafiar la lógica del sistema. Dio un paso atrás, salió de la habitación, cerró la puerta desde afuera, giró el pestillo y se quedó de guardia. No gritó ningún número de prisioneros. No escribió el nombre de Elisa en ninguna lista. No marcó la habitación como revisada ni ocupada. Simplemente se quedó allí, de pie, con la espalda apoyada en la puerta, fumando un cigarrillo mientras las manos le temblaban apenas. Un sargento pasó por el corredor y preguntó qué había en esa habitación.
Thomas aplastó el cigarrillo contra la pared. Vacía, sargento. Pendiente de inspección sanitaria. El sargento asintió y siguió su camino. Y con esa mentira sencilla, dicha sin vacilar, Thomas Caldwell se convirtió en algo que nunca había planeado ser. Un protector. Durante las 3 semanas siguientes, Dachau fue un caos controlado. Los británicos levantaron hospitales de campaña en tiendas militares, incendiaron barracones completos para frenar el avance del tifus y trajeron unidades médicas desde Inglaterra, Escocia e Irlanda. Llegaron enfermeras, médicos y farmacéuticos, camiones con medicinas, alimentos especiales para desnutridos y mantas limpias, aunque aún así nada alcanzaba. La gente seguía muriendo y el problema de la clasificación continuaba. Los prisioneros eran separados por nacionalidad. Polacos a un sector, franceses a otro, holandeses, belgas, rusos, checos. Cada grupo con su área, su lista y su registro provisional. Representantes de la Cruz Roja aparecían con formularios, oficiales de las Naciones Unidas realizaban entrevistas y empezaban a organizarse transportes de repatriación. Pero los judíos alemanes no encajaban en ninguna categoría. No eran aliados y en los papeles seguían siendo ciudadanos del Reich, aunque ese mismo Reich hubiera intentado exterminarlos. Eso los dejaba en un limbo jurídico sin derechos claros ni protección definida, sin nadie que respondiera por ellos. Algunos oficiales propusieron mantenerlos en campos separados hasta resolver su estatus legal. Otros sugirieron enviarlos a zonas bajo control soviético, donde, según la lógica burocrática, deberían ser devueltos a Alemania. Incluso hubo quienes plantearon investigarlos uno por uno, porque ¿cómo podían haber sobrevivido siendo alemanes en campos alemanes? ¿No implicaba eso algún tipo de colaboración? Elisa lo sabía. Todos los judíos alemanes en Dachau lo sabían. Habían escuchado los rumores, visto cómo los separaban, notado las miradas cargadas de sospecha. Habían sobrevivido a los nazis, sí, pero ahora corrían el riesgo de no sobrevivir a la paz. Thomas Caldwell no era oficial, no tenía poder para cambiar políticas ni dictar órdenes, pero tenía algo más práctico. Una puerta que podía cerrar, un uniforme que nadie cuestionaba, y una capacidad para mentir que ni él sabía que poseía. Durante 3 semanas mantuvo a Elisa en esa habitación, no como prisionera, sino como alguien bajo su protección. Le llevaba comida de las raciones británicas, galletas, carne enlatada, chocolate cuando lograba conseguirlo. Le traía agua limpia en cantimploras llenadas en la estación de purificación, mantas militares y vendajes limpios para el pie infectado. Y sobre todo, no la registró nunca, no la puso en ninguna lista. En los documentos del campo, aquella habitación figuraba como vacía, pendiente de inspección sanitaria por posible contaminación de tifus. Nadie preguntaba, había demasiadas habitaciones, demasiados barracones y demasiados prisioneros. Un cuarto marcado como contaminado pasaba desapercibido, una nota más al margen dentro del caos general. Elisa no entendía por qué Thomas hacía todo eso. Al principio pensó que era simple compasión. Después, cuando él regresaba día tras día, creyó que quizá esperaba algo a cambio. Pero el tiempo pasaba y él aparecía solo 2 veces al día, por la mañana y por la noche. Dejaba comida, dejaba agua, preguntaba si necesitaba algo y se iba. No intentaba tocarla, no pedía nada. No hacía preguntas personales y hablaban poco. Ella seguía débil, y hablar le costaba una energía que no tenía. Él apenas manejaba el alemán básico, pero entre los dos se había instalado un silencio que no necesitaba palabras, el silencio compartido de quienes habían visto demasiado. Thomas había visto el horror de Dachau. Elisa había vivido dentro de ese horror durante años. Y en aquella habitación cerrada por un breve momento, ninguno de los dos tenía que explicar nada. El pie de Elisa empezó a sanar. La fiebre fue cediendo y su peso aumentó lentamente. No lo suficiente para llamarlo recuperación, pero sí para poder sentarse sin marearse.
Su voz dejó de quebrarse y, poco a poco, comenzó a hacer preguntas. Una noche, en un alemán lento y cuidadoso, le preguntó por qué hacía todo eso. Thomas, sentado en el suelo al otro lado de la habitación, tardó en responder y al final dijo en un inglés que sabía que ella no entendería del todo. Because it's not right. Lo que pasó no es justo. Elisa entendió. Not right. Asintió y luego, con una voz más firme de lo que había tenido en años, dijo, gracias. Thomas no respondió. Solo asintió y se fue. Pero aquella conversación marcó un cambio. Desde entonces, cuando Thomas venía, se quedaba un poco más. Le contaba cosas pequeñas, casi insignificantes. Liverpool, su familia, el fútbol. Elisa no comprendía todo, pero escuchaba, y a veces, muy de vez en cuando, ella también hablaba. Le contaba de Augsburg, de su madre, del piano, mezclando las pocas palabras de inglés que conocía con alemán, y Thomas entendía lo suficiente. No era amistad, no exactamente. Era algo más extraño, una conexión nacida entre dos personas arrojadas al mismo infierno desde extremos opuestos del mundo, unidas ahora por un secreto capaz de destruirlos a ambos. Hasta que llegó el día de la inspección general. El 5 de mayo de 1945, 3 semanas después de la liberación, una comisión especial de las Naciones Unidas llegó a Dachau para evaluar la situación humanitaria e iniciar el proceso formal de repatriación. Llegaron con listas, formularios y órdenes claras. Todos los prisioneros debían ser registrados, fotografiados, entrevistados, clasificados y preparados para su traslado. No habría excepciones, ni habitaciones sin revisar, ni listas incompletas. Thomas se enteró esa mañana en la reunión de su pelotón. El capitán fue explícito. Cada habitación sería inspeccionada, cada prisionero contado y cualquier irregularidad investigada. Cuando Thomas entró en la habitación de Elisa ese día, ella ya estaba despierta y lo miró sin decir nada. Él tampoco habló al principio. Se sentó frente a ella, con la espalda contra la pared opuesta, y por primera vez en 3 semanas hizo una pregunta directa. ¿Qué vas a hacer? Elisa tardó en responder, y cuando lo hizo, su voz sonó más calmada de lo que él esperaba. No lo sé. No tengo a dónde ir. Thomas asintió porque sabía que era verdad. Entonces, sacó algo del bolsillo interior de su uniforme. Un documento doblado, un papel oficial del ejército británico, una identificación temporal para personal auxiliar contratado localmente, en blanco, sin nombre ni fecha. Lo había robado de la oficina de su capitán 2 días antes, cuando nadie miraba. Si firmas esto, dijo en un inglés lento, buscando las palabras, puedes decir que trabajaste para nosotros como traductora. Te registramos como personal de apoyo, no como prisionera. Elisa lo miró sin comprender del todo, y Thomas siguió, ayudándose con gestos. No es permanente, pero te da tiempo, hasta que sepas qué hacer, hasta que todo se calme. Era ilegal, era falsificación de documentos militares, y podía costarle una corte marcial y años de prisión, y ambos lo sabían. Elisa tomó el papel con las manos ligeramente temblorosas y lo leyó despacio, luchando con el inglés. Auxiliary Personnel Identification, personal auxiliar. Interpreter, intérprete. Locally contracted, contratada localmente. Luego levantó la vista y lo miró con una expresión que Thomas no supo descifrar. No era gratitud, no exactamente. Era algo más hondo. La mirada de alguien que acababa de comprender que, por primera vez en años, alguien estaba dispuesto a arriesgar algo por ella sin esperar nada a cambio. ¿Por qué?, preguntó Elisa en alemán, casi en un susurro. Thomas no respondió de inmediato. Se quedó mirando el suelo con las manos cruzadas sobre las rodillas. Luego, sin levantar la vista, respondió en un inglés que Elisa apenas alcanzó a comprender, pero que sonó más honesto que cualquier discurso oficial. Porque nadie debería pagar por el lugar donde nació. Elisa apretó el papel contra el pecho, cerró los ojos, y por primera vez en 4 años,
sintió algo que había olvidado que existía: esperanza. No la esperanza grande de la justicia o de un futuro claro, sino una más pequeña y concreta: la posibilidad de decidir qué hacer al día siguiente. Esa misma tarde Thomas completó el documento. Escribió Elisa Rosenfeld, born 1921, Augsburg, Germany. Function: Interpreter German English. Contracted May 5, 1945. Falsificó la firma del capitán con una caligrafía temblorosa, pero creíble, y estampó el papel con un sello que había tomado prestado de la oficina administrativa. Al día siguiente, cuando la Comisión de las Naciones Unidas llegó a inspeccionar, Elisa ya no estaba en aquella habitación. Se encontraba en el sector de personal auxiliar, con un uniforme civil que Thomas había conseguido, demasiado grande pero limpio, el documento falso en la mano y una historia sencilla. Había trabajado como traductora para el ejército británico durante las primeras semanas tras la liberación. Nadie hizo preguntas. Había demasiado caos, listas contradictorias y formularios perdidos como para que un nombre más o menos importara. Y Elisa Rosenfeld quedó registrada oficialmente como intérprete contratada localmente, no como prisionera, no como alemana, no como judía, sino como trabajadora. Con esa mentira sellada y firmada, Thomas Caldwell le dio algo que el sistema nunca le habría concedido: la posibilidad de elegir. Los meses siguientes fueron extraños. Elisa fue asignada al departamento de traducción del campo. Su trabajo consistía en traducir órdenes del inglés al alemán, identificar documentos encontrados por los soldados y servir de intérprete cuando había que comunicarse con prisioneros que no hablaban inglés. No era un trabajo difícil, y la mayor parte del tiempo permanecía sentada en una oficina improvisada, esperando que alguien necesitara ayuda. Thomas le consiguió un lugar en los barracones del personal auxiliar, un cuarto compartido con 3 mujeres polacas que también trabajaban para los británicos, raciones regulares de comida, ropa limpia y, sobre todo, un nombre en una lista que no decía prisionera judía alemana, sino intérprete contratada localmente. Poco a poco recuperó fuerzas. La infección del pie sanó por completo. Su peso aumentó y su voz dejó de quebrarse. Su rostro volvió a mostrar expresión. Podía sonreír, fruncir el ceño, parecer cansada sin parecer muerta. Aún así, seguía sin saber qué hacer después. Alemania estaba en ruinas. Augsburg había sido bombardeada repetidas veces durante los últimos años de la guerra, y su casa ya no existía. Lo comprobó en registros británicos con fotografías aéreas de la ciudad. Su familia había muerto, su barrio había desaparecido y, aunque técnicamente era libre de ir a donde quisiera, no tenía a dónde ir. Seguía siendo una judía alemana en un país que había intentado exterminarla, una persona sin pasaporte válido, sin dinero, sin contactos y sin un futuro claro. Thomas tampoco sabía qué decirle. Su unidad sería trasladada pronto. Lo había oído en las reuniones del pelotón. La ocupación británica se estaba reorganizando. Los campos se cerraban gradualmente, y Dachau sería incendiado por completo. Barracones, edificios, todo, para eliminar cualquier rastro del tifus. Y en algún momento, probablemente pronto, alguien revisaría las listas de personal auxiliar con más cuidado. Alguien notaría inconsistencias. Alguien descubriría que Elisa Rosenfeld no era exactamente quien sus papeles decían que era. En junio de 1945, la situación se complicó de verdad. Un coronel de alto rango llegó a Dachau para auditar los registros del personal civil contratado, en medio de rumores de corrupción, listas infladas y alemanes infiltrados haciéndose pasar por trabajadores aliados. El coronel llegó con una orden precisa: revisar cada nombre, cada documento, cada historia. Thomas lo supo en una reunión y entendió que era cuestión de días, quizá de horas, antes de que alguien pusiera los ojos en el expediente de Elisa. Aquella noche fue a buscarla y la encontró sola, sentada afuera del barracón, mirando un cielo que empezaba a oscurecerse. Se sentó a su lado sin decir nada. Durante un buen rato no hablaron. Eran solo 2 personas en un banco de madera,
observando cómo las primeras estrellas aparecían sobre un campo de muerte, que pronto sería borrado del mapa. Al final, Thomas habló. Van a revisar los papeles, todos. Si descubren que falsifiqué tu registro, me arrestan, corte marcial, prisión militar, y a ti probablemente te deporten de vuelta a Alemania, o algo peor. Elisa no se movió. Siguió mirando el cielo. Lo siento, añadió él. Pensé que tendríamos más tiempo, que las cosas se calmarían antes de que revisaran. Pero no es tu culpa, lo interrumpió ella en un inglés imperfecto, pero firme. Thomas giró la cabeza, sorprendido, y Elisa continuó sin apartar la vista del cielo. Me diste tiempo. Eso es más de lo que nadie hizo en 5 años. Me diste la posibilidad de respirar sin esperar la muerte, y eso no tiene precio. Thomas no supo qué decir. Sintió un nudo en la garganta. Elisa siguió hablando. Me iré antes de que revisen. Así no te metes en problemas. Puedes decir que te engañé, que falsifiqué los papeles sin que lo supieras. No puedes irte así, respondió él. ¿A dónde vas a ir? No lo sé, dijo ella, pero ya aprendí a no saberlo una vez. Puedo hacerlo de nuevo. Thomas quiso discutir. Quiso decir que no hacía falta, que encontrarían otra salida, pero ambos sabían que no la había. Las reglas eran claras, el sistema inflexible, y en la posguerra las reglas eran lo único que seguía en pie, mientras todo lo demás se derrumbaba. Esa noche, Thomas le dio todo el dinero que tenía. Unas pocas libras, todo lo ahorrado de su salario militar, suficiente para unas semanas de comida o quizá para un billete de tren. También le entregó una carta de recomendación falsa, escrita a mano en papel con membrete británico y sellada con un sello robado de la oficina de su capitán. Decía que Elisa Rosenfeld había trabajado de forma ejemplar como intérprete para el ejército británico. Legalmente valía poco, pero era algo, un papel con un sello oficial. Y en el caos de la posguerra a veces eso bastaba para abrir puertas. Elisa tomó el dinero y la carta, los guardó en el bolsillo del abrigo que Thomas también le había dado, y luego hizo algo que él no esperaba. Le extendió la mano, no para un abrazo ni una despedida emotiva, sino para un apretón firme y formal, como si cerraran un trato entre iguales. Thomas le devolvió el gesto y en ese contacto simple, ambos entendieron que no era un final dramático ni una escena de película, sino el reconocimiento de que habían hecho lo que pudieron, la confirmación de que, por un momento, 2 personas habían decidido que las reglas importaban menos que quien tenían delante. «Cuídate», dijo Thomas. «Tú también», respondió Elisa, y fue la última vez que hablaron. A la mañana siguiente, cuando Thomas fue a buscarla para avisarle de que la auditoría había comenzado, Elisa ya no estaba. Su litera estaba vacía, el uniforme doblado sobre la cama, y el documento falsificado había desaparecido. Las mujeres polacas con las que compartía cuarto dijeron que se había ido antes del amanecer, sin decir a dónde. Su expediente quedó archivado como deserción de personal civil. El capitán preguntó a Thomas si sabía algo. Él dijo que no, que Elisa nunca había mencionado planes de marcharse, y la explicación fue aceptada sin demasiadas preguntas. Había asuntos más urgentes, un país entero por reconstruir. Una desertora, más o menos, no cambiaba nada en el panorama general. El caos de la posguerra se tragó el nombre de Elisa Rosenfeld, como se había tragado millones de otros nombres, y Thomas Caldwell nunca volvió a saber de ella. Durante décadas, esa historia quedó enterrada en el silencio. Thomas regresó a Liverpool en octubre de 1946. Volvió a los muelles y retomó el trabajo de cargar barcos, igual que antes de la guerra. Se casó con una chica del barrio en 1948. Tuvieron 3 hijos y llevó una vida normal, discreta, sin grandes gestos. Nunca habló de Dachau, no con su esposa, no con sus hijos, no con nadie. Cuando alguien le preguntaba por la guerra, se limitaba a decir que había estado en Alemania durante la ocupación, y si insistían, cambiaba de tema. Su esposa, Margaret, notó con el tiempo que había cosas que Thomas no podía hacer.
No veía películas bélicas. Ciertos sonidos lo alteraban. El silbido de un tren, el golpe seco de una puerta metálica. Tampoco entraba en espacios cerrados sin ventanas. Nunca le preguntó por qué. Supuso que eran las marcas invisibles que muchos veteranos cargaban y que era mejor no tocar. Thomas murió en 1987, con 64 años, de un infarto fulminante mientras trabajaba en el jardín. El funeral fue pequeño y digno, con amigos del barrio y compañeros de los muelles. Ese día, el hijo menor, que también se llamaba Thomas, encontró una caja metálica al fondo de un armario mientras ayudaba a ordenar la casa. Dentro había medallas militares que su padre nunca había usado, fotografías en blanco y negro de Alemania, que jamás había mostrado y un papel viejo, amarillento, doblado en 4, escrito en alemán con una letra cuidada y femenina. El hijo no sabía alemán, pero reconoció algunas palabras y un nombre. Señor Caldwell, gracias. Era una carta sin fecha precisa, claramente de los años 40. Decía, Señor Caldwell, no sé si algún día leerá esto. No sé si sobreviviré lo suficiente para que importe, pero necesito escribirlo, aunque sea solo para mí. Usted cerró una puerta y al hacerlo me dio algo que nadie me había dado en 5 años. La posibilidad de elegir qué hacer después. No le debo la vida. Esa frase suena demasiado grande, demasiado dramática. Le debo algo más pequeño y más importante. La oportunidad de decidir qué hacer con ella. Durante años otros decidieron por mí, dónde vivir, dónde trabajar, cuándo comer, cuándo morir. Usted me devolvió la decisión, me dio una puerta cerrada y la posibilidad de abrirla cuando yo quisiera. No sé qué pasará mañana ni si llegaré a un lugar seguro, pero hoy, por primera vez desde que tengo memoria, puedo elegir. Y eso es un regalo que no tiene palabras. Gracias. El hijo guardó la carta. No la comprendió del todo, pero la conservó. Años después, en 1995, mientras investigaba la historia militar de su padre para un proyecto escolar de su propia hija, decidió buscar más información. Encontró registros británicos desclasificados del campo y dio con el nombre de Eliza Rosenfeld en una lista de personal auxiliar, marcada en los márgenes como desertora en junio de 1945. Vio incoherencias, fechas que no coincidían, firmas que parecían falsificadas, y entendió que su padre había arriesgado su carrera, quizá su libertad, para proteger a una mujer que, según las reglas oficiales, era el enemigo. Nunca supo qué ocurrió con Eliza después de junio de 1945. No hay registros claros. Su nombre desaparece de los archivos a partir de esa fecha. Algunos documentos sugieren que viajó a Palestina con grupos clandestinos de refugiados que operaban desde la zona británica de Alemania. Otros indican que pasó un tiempo en un campo de personas desplazadas en la zona estadounidense, cerca de Augsburg. Existe incluso la teoría, basada en manifiestos de barcos, de que cambió de nombre y emigró a Argentina en 1947. Lo único relativamente seguro es que sobrevivió, porque en 1961, durante el juicio de Adolf Eichmann en Jerusalén, una mujer llamada Miriam Stein declaró ante la corte. Era una sobreviviente de Dachau. Hablaba alemán, hebreo e inglés, con un acento que los traductores describieron como británico, teñido de matices alemanes. Cuando le preguntaron cómo había logrado salir de Alemania tras la liberación, mientras tantos otros quedaron atrapados durante años en campos de desplazados, respondió con una frase extraña, casi poética. Un soldado cerró una puerta. El fiscal la miró confundido y le pidió que explicara mejor. Miriam Stein negó con la cabeza y repitió, «No puedo decirlo de otra forma. Un soldado cerró una puerta y esa puerta me salvó la vida». El interrogador asumió que hablaba en sentido figurado y pasó a la siguiente pregunta, sobre Eichmann, las deportaciones, los campos. Miriam respondió todo con precisión clínica, nombres, fechas, cifras. Pero cuando terminó su testimonio y se levantó para abandonar la sala,
Había algo en su postura, en su forma de caminar y de sostener la cabeza, que transmitía una dignidad que no provenía solo de haber sobrevivido, sino de haber elegido cómo hacerlo. Años después, en 1987, el mismo año en que Thomas Caldwell murió en Liverpool, una mujer anciana visitó el Museo del Holocausto Yad Vashem en Jerusalén y dejó un sobre sellado con la instrucción de abrirlo solo después de su muerte. Dentro había una carta escrita en alemán, una fotografía descolorida de una joven frente a una tienda de telas en Augsburg y un documento amarillento con membrete del ejército británico que identificaba a Elisa Rosenfeld como intérprete auxiliar. La carta, abierta y archivada en 2003, contaba una historia. La historia de una puerta cerrada, la de un soldado que decidió que el lugar donde alguien nace no define quién es, la de una falsificación que salvó una vida. Terminaba con una frase sencilla. Nunca supe su nombre completo. Solo sé que era de Liverpool. Solo sé que me devolvió la dignidad de elegir, y eso fue suficiente. El museo intentó localizar a los familiares de Thomas Caldwell para incluirlo en el programa de Justos entre las Naciones, el reconocimiento oficial de Israel a quienes arriesgaron sus vidas para salvar judíos durante el Holocausto. Pero cuando dieron con su hijo en 2005, habían pasado demasiados años. Los trámites eran complejos, los testigos habían muerto, los documentos no bastaban, y aunque la historia era verificable en líneas generales, no cumplía todos los requisitos burocráticos. Thomas Caldwell nunca recibió reconocimiento oficial, y probablemente nunca lo habría querido. Para él, lo que hizo no fue heroico. Fue lo mínimo. Fue cerrar una puerta. Fue no hacer preguntas. Fue entender que a veces la mayor valentía no consiste en un acto dramático, sino en permitir que alguien más tenga la oportunidad de decidir por sí mismo. No hay placas que recuerden a Elisa Rosenfeld. No hay calles con su nombre ni museos que cuenten su historia de forma prominente, porque no encaja bien en los relatos oficiales. No es una historia de resistencia organizada ni de supervivencia milagrosa, ni un cuento de justicia poética donde los malos pagan y los buenos ganan. Es solo la historia de una mujer que nació en el lugar equivocado, en el momento equivocado, y sobrevivió porque un soldado decidió que el origen no define a una persona. Es la historia de una mentira oficial que resultó más verdadera que cualquier documento legal. Es la historia de una puerta cerrada que abrió un futuro. Tampoco hay monumentos a Thomas Caldwell, ni estatuas con su nombre en Liverpool, ni escuelas que lleven su apellido. Él nunca los quiso. Para él, lo que hizo fue simple sentido común, humanidad básica. Mirar a una persona y ver a una persona, no a un enemigo, no a una categoría, no a un problema burocrático. Dachau fue liberado oficialmente el 15 de abril de 1945. Más de 60.000 prisioneros fueron encontrados con vida, y 14.000 murieron en las semanas siguientes por enfermedades y desnutrición extrema que sus cuerpos ya no pudieron revertir. Miles más fueron repatriados a países que ya no existían como los habían conocido, o que no los querían de vuelta. En agosto de 1945, el campo fue incendiado por completo para borrar cualquier rastro de tifus. Las barracas, los edificios administrativos, todo quedó reducido a cenizas. Hoy, en ese lugar, hay un memorial, placas, museos y registros con 60.000 nombres. Pero entre todos esos números oficiales, entre estadísticas cuidadosamente documentadas, hay uno que no figura en ninguna lista. Una mujer registrada como algo que no era, protegida por alguien que no tenía ninguna razón oficial para hacerlo, y que sobrevivió porque, una vez, alguien decidió que las reglas pesaban menos que la persona que tenía delante. Y esa puerta que Thomas Caldwell cerró en abril de 1945 no volvió a abrirse. Al menos no como había estado antes, porque algunas puertas no se cierran para encerrar, se cierran para proteger, para ganar tiempo, para decir sin palabras que quien está del otro lado merece la oportunidad de decidir su propio destino. Y a veces, en medio del caos, de la guerra, de sistemas que reducen a las personas a números y categorías,
Eso es todo lo que hace falta. Una puerta cerrada, un soldado que se queda de guardia, y la decisión simple y silenciosa de ver a una persona como una persona, nada más y nada menos. Si conoces a alguien de tu ciudad o de tu país cuya historia merezca ser contada, escríbela en los comentarios. Quizá el próximo héroe invisible sea el tuyo.